Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan. El hermano Alfredo les saluda en esta hora, en este tiempo precioso del pan nuestro de cada día, donde entramos en la palabra del Señor. Orando por ustedes, que el Señor los mantenga firmes, saludables y con la determinación de seguir caminando hasta el fin. Quiero compartir en esta mañana con ustedes esta palabra que el Señor me dio y solamente meditando en todo lo que está ocurriendo en nuestros tiempos, cómo nuestro vivir en este mundo en veces son esas altas y bajas de la vida. En veces estamos bien, en veces estamos mal, en veces estamos saludables, en veces estamos enfermos, en veces estamos tristes, en veces estamos contentos y la vida continúa. Simplemente traer esta palabra para reafirmarnos que nosotros, los hijos del Señor, los hijos de Dios, tenemos un refugio, tenemos una torre fuerte a donde podemos correr y refugiarnos, que en esos momentos de angustia, en esos momentos de necesidad, que tú sepas, hermano, hermana, que el Señor te ama y que Él te está esperando siempre con los brazos abiertos. Pero vamos a entrar en la palabra del Señor para traer el mensaje en esta mañana, y voy a estar leyendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estamos leyendo en la tentación de Jesús. Jesús fue tentado. Y lo que nos dice la Escritura es que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y meditando en la palabra del Señor, la importancia de nosotros leer la Biblia y retenerla en nuestros corazones, la palabra del Señor. Vean ustedes cómo el diablo, que el Señor lo reprenda, quiso explotar esta debilidad, si pudiéramos llamarle así en este momento, de que dice que él ayunó 40 días y 40 noches, entonces su cuerpo estaba debilitado por la falta de alimento, porque dice, y tuvo hambre. El diablo sabía que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches y sabía que tenía hambre. Entonces aparece en escena el diablo y le dice, quiero que pongan especial atención en este juego de palabras de le dijo el diablo, le dijo Jesús, o sea, cómo se contestan. Y esto es lo primero que nosotros debemos de guardar en nuestros corazones, hermanos. Que cuando venga la necesidad, cuando venga la tentación a nuestra mente, el diablo te está diciendo. El enemigo de nuestras almas, una vez más lo digo, que el Señor lo reprenda, va a venir a susurrarte al oído, ¿sí? Tal vez no sea una voz audible que toda la gente está escuchando, pero tú la estás escuchando. Y repito, miren lo que le dijo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, ¿lo ven? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo lo primero que estaba haciendo es poniendo en tela de juicio si verdaderamente Jesús era y es el Hijo de Dios. Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, me imagino que tienes todo el poder del mundo. ¿Cuál es la necesidad que estés atravesando hambre? Ninguna. Tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes todo el poder a tu disposición.
¿para qué estás experimentando hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. Usa tu poder para saciar tu propia necesidad. ¿Ven por dónde va el enemigo? Y el enemigo no cambia, hermanos. La estrategia de él sigue siendo la misma. ¿Cómo él puede poner en tela de juicio el hecho que nosotros seamos hijos de Dios? Dice la Escritura que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Ahora somos convertidos, nos convertimos en hijos de Dios. Y al enemigo no le gusta este hecho, porque los hijos son los que heredan. Los que reciben la herencia son los hijos, nadie más. Nosotros tenemos una herencia reservada en los cielos por ser hijos de Dios. Y no solamente dice que herederos, sino coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas quiere hacerte dudar de tu derecho como hijo de Dios, como lo hizo con Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y tal vez nosotros lo viéramos del punto de vista de decir, bueno, ¿y qué tenía de malo? Ya había terminado el ayuno. ¿Qué tenía de malo que convirtiera las piedras en pan? Bueno, el hecho no era que Jesús convirtiera las piedras en pan o no, sino de que estaba complaciendo lo que el diablo le estaba preguntando, diciendo en este momento. Recuerden que Jesús está atravesando su tentación y Jesús estaba marcando el camino para nosotros, para que cuando nosotros estuviéramos en ese momento de tentación, supiéramos que lo más importante en estos momentos es agradar a Dios, es sujetar la carne claro que tiene hambre, la carne claro que quiere pan, la carne claro que quiere muchas cosas. Pero en lugar de nosotros conformarnos con lo que nuestra mente nos está sugiriendo que hagamos o que pidamos, es que nosotros nos apoyemos en la bendita palabra del Señor, porque vean ustedes la respuesta de nuestro Señor Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo? Bueno, que si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4. Jesús le respondió y le dijo, escrito está. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo el diablo? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando tú estás escuchando esa voz del diablo en tu mente, de lo que tú te mereces, de lo que tú eres, de lo que tú no eres, vean dónde tenemos que nosotros tomar nuestra respuesta. ¿De dónde? De la bendita palabra del Señor. Escrito está. Esto no fue algo que se me ocurrió en el momento. Esto no fue algo que me dijo mi mamá, mi papá, mi hermano. Escrito está. ¿En dónde? En la bendita palabra del Señor. También cabe notar que Jesús estaba memorizando lo que estaba escrito. Porque en ningún momento leemos que Jesús sacó su Biblia de bolsillo o el teléfono inteligente para buscar. Escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En la palabra del Señor, pero también estaba escrito en su corazón. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Estás leyendo la palabra del Señor? ¿Estás reteniéndola? Para que en ese momento de tentación, en ese momento de prueba, tengas de dónde sacar, tengas de dónde contestar. Dice la Biblia también que es una espada de 2 filos. O sea, te sirve para defenderte. Y Jesús hace uso de la espada, que es la palabra del Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora quiero concentrarme en la respuesta de Jesús, donde está diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Cómo es posible que nosotros podamos vivir de la palabra del Señor? Bueno, así como el pan nos da alimento para el cuerpo, la Biblia, la palabra del Señor nos da alimento para la eternidad. Nos estamos alimentando para la vida eterna, tanto para la vida presente como para la vida futura. ¿Por qué? Porque ahí hay esperanza y vida eterna, en la bendita palabra del Señor. Tenemos que tener la palabra, hermano, hermana, amigo que me escuchas. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Otra vez le vuelve a preguntar que si es el hijo de Dios. ¿Sí te fijas? Si eres el hijo de Dios, pues aviéntate. Y vean ustedes cómo el mismo diablo conoce la escritura. El diablo se memorizó esta palabra. Hermanos, qué tremendo. ¿Lo habías analizado desde ese punto de vista? El diablo dijo: ¿acaso no dice la Biblia que si tú te tropiezas, Él va a evitar que te caigas para que, etcétera, etcétera? Fíjense la sagacidad del diablo. Una vez más digo que el Señor te reprenda, Satanás. Poniendo en tela de juicio, si eres el Hijo de Dios, bueno, la Biblia ahora dice esto, pues ¿por qué no lo aplicas? Haz uso de la palabra del Señor. ¿Y qué fue lo que contesta Jesús? 7. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo le está diciendo: bueno, los ángeles están cuidándote. Si tú te avientas de aquí de la parte más alta del templo hacia abajo, la Biblia dice que Él va a mandar a sus ángeles a que te protejan. Pero ¿cuál era la necesidad de hacerlo? ¿Solamente para mostrarle al diablo que Él era el Hijo de Dios? ¿Para tener un show de poder de yo soy el Hijo de Dios y miren cómo Dios me cuida? Como si Dios fuera el papá de esos que todo lo consienten y todo nos complace. Dios es un Dios justo, hermanos, y Él te va a cuidar cuando necesites ser cuidado, pero mucho cuidado cuando nosotros estamos tentando a Dios. Y fue lo que dijo Jesús, lo que le contesta. Una vez más, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí no termina. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús encontró la respuesta a la tentación y a lo que el diablo le estaba diciendo y cuestionando en la palabra del Señor. También notemos que Jesús tenía la autoridad para decirle: vete, o sea, ya no quiero estarte escuchando más. Y yo te digo a ti, hermano, hermana, que en el nombre de Jesús tú tienes la autoridad para reprender al diablo. Por sí solo no tenemos nada, pero en el nombre de Jesús tú puedes decirle: Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Porque también dice la Escritura que en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No hay demonio, no hay diablo que resista el nombre de Jesús, porque Él venció. Él se levantó de entre los muertos y venció la muerte y a Satanás. Entonces, hermanos, nosotros tenemos respuesta en la bendita palabra del Señor y tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Esta bendita palabra nos ayuda a nosotros a ser reafirmados en la fe, en que no es en vano servir al Señor, en que no es en vano que seamos llamados hijos de Dios. Tienes poder, pertenecemos al reino de los cielos. Y con esto termino. Y dice, el diablo entonces
le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Después de esto, cuando Jesús reprende al diablo, dice que vinieron ángeles y le servían. El Señor cuida de nosotros, hermanos. Y de vez en cuando Dios permite que seamos probados, pero permanece firme en la fe, esperando en el Señor. No dejes que tu propia mente empiece a sacar las conclusiones propias de cada uno de nosotros. Apóyate en la palabra del Señor. Descansa en la palabra del Señor. Yo oro para que tengas fe y para que el Espíritu Santo te ayude en todo momento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. El hermano Alfredo te saluda. Amén.